En este video vamos a analizar un punto importante de la tensión, o mejor dicho, analizar la tensión a través de todo el cuerpo de la eslinga. Vamos a ocupar este arreglo sencillo para que sea más sencillo entenderle, ¿ya? Y vamos a suponer que las eslingas están con un mismo ángulo de inclinación, ¿ya? Para que sea más fácil. Entonces aquí tengo una carga que puede ser una viga, cualquier carga que ustedes quieran, un tubo, cualquiera, ¿ya? Supongamos que el centro de gravedad está acá y el peso de la carga, ¿ya? Toma en cuenta que este peso es solamente el peso de la carga. Entonces, si yo hago mi análisis estático, voy a llegar a la súper conocida fórmula del cálculo de tensión. Tensión igual al peso de la carga, sobre 2, porque son dos eslingas, por el factor multiplicador, 1 sobre el seno del ángulo de inclinación. ¿Ya? Hasta ahí todo bien. Pero recuerden que esta fórmula me sirve para calcular la tensión aquí, en este punto, ¿ya? Vale decir, en el punto de anclaje de las eslingas. El valor que me sale acá va a ser el valor de la tensión aquí en este punto, ¿ya? En este punto. Pero ¿qué pasa si por ahí yo quiero calcular la tensión, por decir, acá? Aquí yo quiero saber cuánto es la tensión, ¿ya? Aquí. Recuerden que la eslinga tiene una longitud. Yo lo voy a llamar longitud L, ¿ya? Es el largo de la eslinga, ¿ya? Y resulta que esta longitud de acá, que va a estar, o donde va a estar el punto, es una longitud igual, por decir, simplemente por dar un ejemplo, que va a ser un tercio de la longitud L, ¿ya? Vamos a hacer uso de un concepto importante, que es el peso unitario. Peso unitario. Yo le voy a poner peso unitario de la eslinga. Ahora, ¿qué es el peso unitario? Es el peso total de la eslinga, W por peso en inglés. Peso de la eslinga, ojo que el peso total de la eslinga, sobre la longitud total de la eslinga, que en este caso yo la estoy llamando L, ¿ya? Entonces, fíjense que acá yo tengo una fracción, y dividir estos números me va a dar un cociente, obviamente, que es una relación entre el peso y la longitud, ¿ya? O sea, va a ser el peso de la eslinga por unidad de longitud, y ya yo decido qué unidad, puede ser por centímetro o por cada milímetro si quiero, ¿ya? Entonces, ese es el peso unitario por cada unidad de longitud de la eslinga. Ahora fíjense que yo necesito saber este peso de acá, el peso equivalente a un tercio de la longitud de la eslinga. Simplemente lo que voy a hacer es multiplicar por un tercio de L. Y fíjense que acá lo que yo saco es el peso de esta sección. ¿Por qué? Aquí tengo L y aquí tengo L, simplifico. Entonces aquí me va a quedar el peso unitario de la eslinga. Fíjense que va a ser el peso total de la eslinga sobre 3. Y eso es por demás de lógico, porque si el peso total de la eslinga es de toda la eslinga, o sea, vamos a decir que del 100% de la eslinga, si yo quiero un tercio va a ser 0,33 más o menos, ¿no? Entonces
equivale a dividir ese peso entre 3. ¿Ya? Y este peso entre 3 es el peso de una sola eslinga, o sea, solamente de esta sección. ¿Ya? Yo puedo trabajarla esta fórmula para las dos de una vez o simplemente para una, porque yo puedo o yo quiero saber la tensión obviamente en una eslinga, ¿no? Eso es lo que nos da esta fórmula. Entonces voy a hacerlo de la siguiente manera. Voy a hacerlo por pasos también, ¿ya? Esta es la ecuación para el peso de un tercio de una eslinga, ¿ya? Esto yo lo voy a multiplicar por 2. 2 por peso total de la eslinga sobre 3. Ahora, ¿por qué? Porque esta formulita me equivale al peso de esta sección y de esta sección, que también es un tercio. ¿Ya? Yo lo estoy haciendo así. Ustedes pueden hacerlo de una vez con una eslinga. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa con esta ecuación? ¿En qué se transforma? Fíjense, aquí lo voy a hacer. Tensión va a ser igual al peso más, fíjense que es el peso total de la carga, más el peso de estas dos secciones de ambas eslingas, 2 por WE sobre 3. Esto sobre 2, ¿por qué? Porque son dos eslingas, ¿ya? Y multiplicado por el factor multiplicador. Entonces, de aquí que sigue simplemente hacer un poco de aritmética, ¿ya? Esto va a salir un poco más volteado porque yo lo estoy haciendo para las dos. Ustedes directamente pueden hacerlo para una, igual. Y entonces aquí, este denominador lo reparto entre los dos. 2 por WE sobre, fíjense, 2 por 3 por 1 sobre el seno de alfa. Entonces sigo haciendo aritmética. Peso sobre 2 más ese 2 entre 2, simplifico. WE sobre 3. Todo esto en paréntesis o corchete, porque todo esto va a multiplicar al factor multiplicador. ¿Ya? Y fíjense lo que me quedó. Podía hacerlo ya directamente así, pero yo lo hice para las dos para que sea un poquito más explicado. ¿Ya? Entonces fíjense que esta ecuación que me permitía calcular la tensión en este punto se transformó en esta ecuación que me permite calcular la tensión en este punto a un tercio, fíjense, un tercio de la longitud de la eslinga. ¿Ya? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la tensión que voy a sacar va a tomar en cuenta este peso acá. ¿Por qué? Porque yo quiero analizarla aquí, la tensión. ¿Ya? Es como que aquí ponga un dinamómetro y el dinamómetro me va a marcar el peso que le corresponde a la eslinga de la carga total más este peso de acá. ¿Ya? Entonces, este análisis, ¿para qué me sirve? Uno, me sirve para practicar. ¿Ya? Dos, me sirve para hacer un gráfico. ¿Un gráfico de qué? Un gráfico de análisis de la tensión. Si yo quiero, lo hago cada milímetro del cuerpo de la eslinga. ¿Ya? Se van a dar cuenta que cuando lleguen al total de la longitud, el peso va a ser igual a lo siguiente. Tensión igual al peso sobre 2 más el peso de la eslinga. Peso total de la eslinga
por 1 sobre el seno de alfa. ¿Ya? Fíjense que aquí yo le estoy dando un valor específico, que es 1/3. Ustedes pueden deducir una ecuación para que les sirva para cualquier valor que ustedes quieran poner. Ya pueden ponerle una variable. Ya. Entonces, cuando ustedes lleguen acá, la tensión va a tomar en cuenta todo el peso de toda la longitud de la eslinga. ¿Ya? Entonces, como este es un caso simétrico, la tensión va a ser igual a la mitad del peso de la carga más el peso de esta eslinga. ¿Ya? Ahora les decía que me sirve para hacer un gráfico. Ya esto lo voy a hacer a mano. Ustedes pueden poner su eje de coordenadas, su eje XY. Aquí es X y acá Y. Ya, ustedes pueden poner X, la longitud, y Y pueden poner la tensión. Entonces, obviamente acá es el origen, 0. ¿Ya? Entonces, ¿cómo pueden hacer? Pueden ver a medida que van sacando los datos para cada, si quieren, para cada centímetro o milímetro, la tensión. Pueden ver cómo va variando. Fíjense. En la longitud 0, ¿cuánto es la tensión? En la longitud 1, ¿cuánto es la tensión? Longitud 2, longitud 3, 4. Esto pueden ser centímetros, milímetros, como ustedes quieran. 5, 6, 7, todo lo que desean analizar. Y van a formar coordenadas con el resultado que le dé la tensión. Para la longitud 1 le va a dar un resultado. Entonces van a tener un punto. Longitud 2 le van a dar otro resultado. Longitud 3, otro resultado. Y así. Ahí puede ser que les dé una recta. ¿No? Puede ser que le dé otra figura, ¿no? Otra curva. Entonces ustedes van a poder tener una ecuación. Recuerden que la ecuación de la recta es y igual a x, mx más b. Van a poder tener una ecuación para poder directamente poner cualquier valor, ¿no? O sea, virtualmente interpolar. ¿Ya? Y conocer la tensión en los valores intermedios. Si estos son centímetros, por ahí, a 2.1 centímetros, ¿cuánto es la tensión? Pueden poner en su ecuación. Y les va a dar directamente el valor de la tensión y así pueden graficarlo en GeoGebra o en cualquier otra graficadora que ustedes quieran. O por último a mano. Y les va a ser mucho más cómodo y van a tener los valores un poco más claros a la hora de que se esté realizando el izaje. Ya tener en cuenta así que esto es tensión en condiciones estáticas. Ya.